Pues esta noche, aquellos que nos están sintonizando por internet, estamos en los martes, continuando con el programa de Guerra Espiritual, y estamos en las maniobras tácticas, usando el manual de Guerra Espiritual, en la página 291 para los que nos están siguiendo en el papel, y 290 en digital. Y nos habíamos quedado para entrar, si crees que eres importante en realidad, no eres nada. Qué tremendo, ¿verdad? Usando Gálatas 6, versículo 3. Y esto es importante que lo podamos visualizar, porque exactamente lo que dice Gálatas 6, 3 es lo que te mantiene activo y vivo para la búsqueda insaciable del poder de su presencia. Y eso ocurre precisamente si crees que eres importante cuando en realidad eres nada. ¿Por qué? Vamos a leer Gálatas 6.3, Martica, versículo 3 del capítulo 6 de Gálatas. Sí. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Muy bien. El que se cree ser algo, el que se cree, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El hombre es nada, porque el hombre del polvo fue constituido, y del polvo de la tierra fue que lo formaron el cuerpo y le soplaron el espíritu. Y eso lo hizo Dios. Por lo tanto, el hombre jamás nunca puede creerse saber más que Dios, ni más que nadie, porque el que sabe aquí es Dios. Y esto es bien importante, porque si nosotros no tenemos esta realidad constante en nuestra vida, vamos a creer que somos lo suficiente maduros, conocemos lo suficiente palabra y nos creemos saber que sabemos algo. Y yo siempre le digo un adagio muy mío que le digo, por cuanto he estudiado más, sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque el hecho de tú constituirte desconocedor de la palabra te hace una construcción nueva en el espíritu. ¿Por qué? Porque nunca estamos demasiado maduros para saberlo todo. Nunca, 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 nunca. Por lo tanto, tenemos que permanecer humildes y dispuestos a ser corregidos. El problema que tiene la iglesia es esa última parte. No están dispuestos los líderes a ser corregidos, porque se creen que saben. Y una de las cosas que más ha soltado el enemigo en estos días para la iglesia es la altivez. La altivez de espíritu es creer saber las cosas anticipadamente, sin haberlas hablado Dios, ya él las sabe. El líder las sabe. Y ese es el problema. Por eso las iglesias se dividen en cantitos y la gente se pierde. Y es un problema que todos lo tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser guiados por el Espíritu para que Él nos lleve a la dimensión que Él nos quiere llevar. Por cuanto nos dejamos guiar, estamos dispuestos a aprender, y al estar dispuestos a aprender, automáticamente somos renovados en lo nuevo que Dios nos va a constituir. ¿Y por qué esto es así? Esto es así porque cada ataque que el enemigo planea de las tinieblas contra nosotros, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, Dios lo sabe de antemano. Y Dios te lo deja saber. ¿Para qué? Para evitar que caigas en el proceso equivocado y te puedas perder o caer en el pecado. Dios tiene propósito de mantenernos libres. Pero para eso necesitamos el ser humilde y manso de corazón, estar dispuesto a ser corregido para que no caigamos en no ser humilde. Y es muy importante esto porque de continuo vamos a tener una sinceridad delante de Dios cuando somos humildes, donde nosotros podemos entender el proceso que Dios tiene en nuestra vida. O sea, el proceso que nosotros iniciamos cuando recibimos al Espíritu Santo termina en la eternidad. Por lo tanto, continuamente tenemos que ser renovados. Es un proceso continuo. Y para poder ser renovados, tenemos que ser humildes y dispuestos a ser corregidos. ¿Por qué? Porque si el día que usted no pueda crecer en el conocimiento, porque ya usted lo sabe, murió. Sencillamente murió. ¿Por qué? Porque todo el enemigo se levanta con nuevas estrategias para tratarle de robar la bendición que Dios le quiere dar. Y usted tiene que estar al día en lo que Dios le quiere dar nuevo para que eso no sea próspero en usted,
sino que sea próspero lo que Dios le quiere dar continuamente. Esto es bien importante. Por lo tanto, hay que mantenerse manso y humilde y dispuesto a ser corregido. Y yo soy corregido todos los días por él. Yo me voy de aquí a orar y él no crea que me habla suavecito como yo hablo a ustedes. Él me habla bien fuerte. ¿Para qué? Para que yo me cimente en una realidad que aunque ustedes me digan lo contrario, yo me pueda sostener en lo que él me dijo. Porque él sabe que va a haber oposición. Pero como él me sella con él, yo me mantengo en la posición. Igualmente lo va a hacer con usted. A medida que usted va avanzando en los ministerios, Dios lo va apretando. Pero lo va apretando para bien, no es para mal. Y le va a exigir responsabilidad. ¿Por qué? Porque lo que usted haga implica la responsabilidad de otras vidas. Y es la salvación. Y esa vida se la va a exigir usted. ¿Entiende? Esto no es que yo fui al supermercado, compré algo y no me gustó, le eché el zafacón y compré otra cosa. Esto no. Esto son vidas. Y son vidas que son de él. Y como él es el que administra las vidas de él, él te va a exigir a ti. Y puede que me use a mí, puede que use a otro, puede que te hable directo, como sea, pero nos va a corregir. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes, que podamos ser lo suficientemente sinceros, honestos, transparentes, para poder lograr hacer eso. Hay gente que dice, no, ya yo lo sé, no, yo sé eso, no. Oye, ponlo con calma, que a lo mejor te está hablando de lo que tú no sabes y estás por sentado saberlo y no sabes nada. Por eso hay que escucharlo. Usted ve que yo me siento a veces ahí para escucharlo. Y es importante, ¿por qué? Porque nunca él me dice dos cosas iguales y nunca me repite lo mismo. Entonces yo tengo que estar bien pendiente de lo que me está diciendo, porque cada cosa diferente que me está diciendo es para enderezar más la curvita o enderezar más el camino. Y así tenemos que ser. No dice lo mismo dos veces, ni te dice, ya te lo dije, cogiste el cantazo, ahora te acordaste de lo que te dije. Eso es lo que me dice. ¿Qué me quiere decir eso? Que sea oidor una sola vez y hacedor una sola vez. No es más nada. Y hay que hacerlo. Y esto es importante porque nosotros al ejecutarlo inmediatamente que Él nos los ordena, nosotros estamos llevando a cabo lo que Él dice que hagamos en el tiempo que Él dice, en la forma que Él dice y en la obediencia que se merece. Y Él está mirando eso. Y tenga por sentado que Él le dice algo y usted lo deja, usted nunca lo va a hacer. Acuérdese de eso que estoy diciendo ahora. Porque el enemigo le va a copar el espacio para que usted no lo haga. Esto es una guerra continua. Esto continuamente hay una guerra. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que en la guerra al enemigo no se le puede dar un ápice de ventaja. Si usted le da un ápice de ventaja, él toma ventaja y olvídese de eso. Cuando usted venga a dar para atrás, hace rato ya él tomó lugar. Así que cada uno necesita reafirmarse en el andar junto a Cristo. ¿Por qué? Porque al final cada uno de nosotros vamos a tener que responder de nuestras acciones y actitudes a Él. No solamente la acción, sino la actitud. Tato lo empezó a decir, la actitud. ¿Por qué la actitud? Porque la actitud determina la emoción implicativa de un hecho de continuidad que da testimonio. Tu actitud habla de lo que tú eres en Cristo. Tu actitud habla del convencimiento de la verdad o de la mentira que opera en ti o de la maldad o la iniquidad. Tu actitud. Y tenemos que estar bien pendientes a eso, porque eso es que nuestras actitudes tienen que ir consono con nuestro testimonio y nuestro testimonio tiene que ir consono con la palabra. Todo tiene que correr uniformemente hacia lo que dice la palabra. Si nosotros no caminamos uniformemente a lo que dice la palabra, entonces no estamos hablando de verdad, nadie nos va a creer, perdemos el liderazgo, perdemos el patriarcado o el matriarcado, según sea el caso, y no hemos hecho nada. Porque está fuera de la voluntad del Padre. ¿Lo pueden ver? Por ejemplo, Él te dice, no seas promiscuo. Y tú eres promiscuo cuando saludas a la gente. Pues estás mal. Porque tú dices una cosa y haces otra. Y Dios lo está viendo. Lo está mirando. O los hombres o las mujeres, o de vestiste a aquella mujer. Hello. Dios lo está mirando. O pensaste aquello o lo otro. Tal vez nadie se dio cuenta, pero Dios sabe lo que estás pensando. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros mismos que cuando el Espíritu nos redarguya, corregirnos. ¿Ves? Y cuando el pastor le lleva un mensaje de algo, corregirnos.
Sí, Él me corrige a mí también. ¿Y sabes qué? Y si yo no le digo a usted lo que lo que él me dijo, me va a corregir también, porque me va a pasar la factura. Y no me repite lo mismo, me dice, ¿qué yo te dije a ti? ¡Pam! Y me lo pone en la mente aquí. ¿Para qué? Para que sepas que ese se perdió porque tú no le dijiste lo que tenías que decirle. Y si se lo dije y se fue, estoy tranquilo porque le dije lo que tenía que decirle. Y a usted le va a pasar igual. Porque corrige en amor, pero con firmeza y sostén. O sea, no es que es blandenguería. Él es amor y misericordia, pero es firme. Es firme. Es firme y Él quiere que la gente sea firme porque su carácter es firme y no tiene sombra de variación alguna. Porque nosotros decidimos hacer las cosas, no hacerlas, porque no sabemos lo que es lo bueno y lo malo. Y si lo hacemos a sabiendas, tenemos que rendir cuenta. Definitivamente. Y Él va a pasar el ticket. Él va a pasar el ticket y quizás no lo va a pasar aquí, lo va a pasar donde, en su juicio final, del juicio del trono blanco, donde allí se va a ver todo. Y usted no tiene ningún abogado cuando vaya allí, como se lo de una vez señora me dijo, yo tengo abogado. Allí no tiene nadie abogado. Allí se te va a pasar el juicio para decirte para dónde tú vas, porque ya tu destino fue sellado. Pero es para que tú sepas por qué vas a ir a donde vas a ir. ¿Cómo? Así mismo es. Ese es el gran juicio del trono blanco, lo hablamos en Apocalipsis, cuando dimos Apocalipsis aquí, hablamos de eso. Y eso es así. Ahora es que podemos arrepentirnos, ahora es que podemos hacer las cosas bien y enderezar nuestro camino. Cuando estos ojos cierren, se selló la eternidad. Por eso es importante hacer bien las cosas desde el principio. Y tenemos tiempo porque estamos aquí todavía vivos y no ha venido el Señor por nosotros. Vamos a seguir aquí. Si piensas que no cosecharás lo que sembrarás, sigue en Gálatas, busca el versículo 6-7 para que usted vea lo que dice la palabra. Capítulo 6, versículo 6-7. No os engañéis, dice Martica. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí está. Fíjese que Él no está hablando de que lo que vamos a sembrar, ya sean buenas o malas, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Por qué? Porque eso es como un boomerang. O sea, todo lo que tú haces en la vida tiene una causa y un efecto. Y esa causa y efecto la vamos a ver en esta vida terrenal. ¿Por qué? Porque lo que hagamos, incluyendo en el mundo espiritual o divino, que es la esfera permanente, tiene una repercusión sobre la esfera temporal que vivimos. Por lo tanto, si pensamos con maldad, si pensamos en iniquidad, si hablamos maldad, si hablamos mal, eso va a ser lo que va a venir donde ti a cortarte la propia cabeza. ¿Por qué? Porque la misma inequidad o el pecado te va a juzgar a través de la palabra de Dios. Y eso vuelve a ti. Y no puedes decir que yo hablé porque no entendía. ¿Por qué? Porque si hablaste y tenías dudas y cimentaste en un fundamento falso porque te vino a tu cabeza lo que sea, Dios te pide responsabilidad de ese disparate. Escucha esto bien, esto es serio. Por eso no podemos apresurarnos a hablar, apresurarnos a ponerle las manos a orar a la gente, apresurarnos a hacer las cosas de la manera que nos da la gana. No, porque tenemos que rendir cuenta. Tenemos que tener conciencia de lo que hacemos y tenemos que tener convicción de la verdad para lo que vamos a ejecutar. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas porque nos vemos más bonitos, porque tenemos deseos o porque el impulso nos lleva y nos lleva a equivocarnos. Y ahí es que tenemos nosotros que estar bien preparados. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar la orden del jefe. La iglesia es de él. Él la maneja como él quiera. Entonces no nos podemos apresurar a hacer las cosas porque entonces estamos sembrando una semilla equivocada, a veces por presunción, y la presunción es una semilla que a la larga te va a pasar un ticket a ti. Vamos a hablar un ejemplo clásico. Estamos aquí orando. Vamos a suponer que yo los pongo a ustedes a orar. Y usted siente el deseo porque ve el pichón de la persona y quiere reprenderlo. Es bueno que siente ese deseo, pero usted tiene que preguntarle, Señor, ¿tú quieres que ahora yo lo reprenda o no? Es importante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos sin la autorización de él, el pichón que está en la persona, aunque usted esté en santidad, va a brincarle usted encima. Porque hay desobediencia.
y esto recientemente, como 3 semanas atrás, estaba hablando con un grupo de pastores. Como 3 semanas atrás. No porque estoy... No, tú no has entendido. No es que no estés en autoridad. Es que en ese momento, el pichón que está ahí sabe si Dios te autorizó a mandarlo para afuera. Si no te autorizó y tú lo hiciste porque tú eras el que estabas en autoridad, según la iglesia, sea pastor, sea diácono o sea quien sea, y Dios no te autorizó, el pichón lo sabe. ¿Y qué va a hacer? Eres mío. ¿Por qué? Porque desobedeciste la palabra. ¿O tú crees que Satanás no sabe la palabra? Él la sabe. Son dos atados. Por eso es que en las iglesias el espíritu de Jezabel ha cogido tanto dominio. Por esto que estamos hablando. Y las iglesias, el 90% de ellas están contaminadas con el espíritu de Jezabel. Léase el libro de Jezabel. Hay varios libros de Jezabel donde describe por la palabra quién es Jezabel y usted va a desenmascarar a Jezabel en muchas iglesias y te dice, ¿pero por qué? Es por eso. Porque lo quieren reprender porque lo ven, pero no tienen la autoridad porque Dios no lo ha mandado a reprender. Tiene 21 características. Entonces, por eso es que ese pichón es tan difícil ubicarlo, porque la gente se adjudica el conocimiento, pero no se pregunta si Dios quiere que tú lo reprendas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se sometan a la obediencia del uso de su autoridad para reprender. Entonces, por eso usted ve que yo me paro y escucho al Espíritu Santo. Y a lo mejor te dice, ay, yo esperaba que me dijera otra cosa y Dios le habló otra cosa. Pero ¿sabes qué? Yo tengo que hacer lo que Él me dice. Y usted cuando lo vaya a hacer tiene que hacer lo que Dios le diga, no lo que a usted le parezca. Entonces, ese es uno de los problemas más grandes donde hay contaminación en la gente. Y usted ve que hay varias iglesias donde está Jezabel mandando. Y usted ve que hay gente donde la pastora le pasa por encima al pastor y lo oprime, y dice, pero ¿cómo es esto? No es que él mande más que ella, ni que ella mande más que él. Es que usted ve el principado de Jezabel operando en total autoridad en la iglesia y Dios no está en el asunto. Porque es un desorden. El desorden hace que y por coger uno, estoy hablando de Jezabel porque es el más común que veo, es el que hace que las iglesias se contaminen. Y lo mantienen engañada. Y usted ve esos cultos tan bonitos. Y tú dices, tan chévere. Cuando veo que las cosas salen tan perfectas en el hombre, yo me pregunto, Señor, tú estás aquí. ¿Por qué? Porque Jezabel lo hace perfecto. Usted dice eso. Ay, y si usted no está metido en el espíritu, dice, ay, a mí me gustaría hacerlo como esa gente lo están haciendo. Y está doña Jezabel mandando a Titilimundo de todo el mundo. No voy a decir nombre de iglesia, pero usted tiene que haber visto eso. Pastor, yo estuve hoy en un adiestramiento en la academia y Dios, ¿verdad? A mí me habla mucho por los métodos policíacos, porque pues, una de las que tú conoces. Exacto. El instructor está instruyéndonos y nos está diciendo que para efectuar un arresto, lo recomendable es que estén 2 personas. Uh-huh. Uno el cover y el otro el que va a dar el comando al delincuente. De inmediato, el Señor me está utilizando esa enseñanza para traerme lo espiritual a mí. Ajá. Semejantemente, el que tiene la autoridad para atar y reprender es la persona que va a ministrar la vida conforme el Espíritu Santo la va dirigiendo. Ajá. Entonces, a veces pasa a veces aquí, que hay 2 o 3 bocas atando a la misma vez, atando, cuando se hace guerra espiritual. Muy bien. Entonces el instructor nos está diciendo, el delincuente va a escuchar el comando del policía que le está ejecutando los comandos continuos. Uh-huh. Date vuelta, No el backup. Bájate, abre las piernas, levanta tus manos. Ese comando lo está dando un agente, porque tiene que tener otro agente dando cover. Sí. Esa es la función del que va a estar alrededor en lo espiritual, en la administración, Muy bien. dando una cobertura, siendo un escudero, Uh-huh. cubriendo al que está ministrando, no dando el comando al demonio, Uh-huh. porque la revelación no la está teniendo la otra persona, la está teniendo el que está ministrando. Entonces, Correcto. en vez de ser efectivo, se torna en un estorbo. Entonces, hoy el Señor usaba ese ejemplo de un instructor para ministrarme algo que se ha visto aquí. Sí, mira, esto es importante.
Sí, es muy bien. El cover es el intercesor, el que está intercediendo. El que está intercediendo en el espíritu. No tiene que verbalizar. Y aquí hay dos cosas importantes que ahí no te lo dijeron, pero nosotros las vamos a tocar aquí. Y es que el espíritu inmundo que está en la persona va a recibir la orden, pero si muchas personas a la misma vez están dándole la orden, él va a salir, pero va a salir más tarde. Y esto es verdad que lo tenemos que resolver porque a veces pasa alguien aquí y vienen 3 o 4 personas a la misma vez y estamos trabajando con él. Y eso es importante, solamente uno verbalizar y los otros interceder. Muy bueno. Y eso no lo habíamos discutido, pero acuérdese, viene alguien aquí que está empechonado, está el ujier, está el diácono, y tengo que decirle a los diáconos que tienen que meterse para ayudarnos a levantarse a hacer la guerra, porque a veces están haciendo los ujieres, porque no hay diáconos. Edith, hay que ponerlo a los diáconos. Los ujieres pueden interceder y son intercesores, pero la línea primaria de intercesión está en manos de diáconos. A carencia de diáconos, pero los ujieres meten mano. Pero tenemos que decirle que se paren, que siempre están aquí, y metan mano. Qué bueno. ¿Por qué? Intercediendo. Los ujieres nos ayudan también, pero el ujier está para el catching de la persona y a la misma vez interceder. Pero la línea primaria debe ser los diáconos. Esto es importante porque no lo están haciendo. Qué bueno que lo traiste. Y la iglesia, ahí voy. Y la iglesia que está ahí no es banco espectacular mirando, sino es banco intercediendo. ¿Por qué? Porque si no intercede, el animalito que va a ser librado de esa persona puede brincar a cualquiera que esté en el desorden de coger un celular, de meterse aquí, que los he visto. Yo reemprendiendo y él allá no sé haciendo qué. Y yo le digo, no, la iglesia no está para eso. ¿Sabe por qué? Porque viene, mire cómo es esto. Sale el pichón de la persona, va por ahí, pero de momento es así. Aunque esté atado, tiene derecho legal de aquel que está en desorden y ponérsela al lado para cuando diga una palabra, ¡pam!, le brinca y entra al cuerpo de la persona. Y yo la mandé a atar y lo mandé al mismo abismo sin retorno, pero encontró un desorden de una casa y la habitó. Y es bíblico que se quede. ¿Estamos aquí? Qué bueno que traiste ese ejemplo, porque esto es bien importante. Nosotros somos una guerra espiritual, nosotros somos una iglesia guerrera. Otras iglesias pues no oran por liberación, pues estas cosas no pasan porque están todos contaminados. Y allí pues, usted sabe, es un entretenimiento, un club social. Pero aquí se hace guerra. Aquí la gente que está aquí y persevera, se van salva. Se van salva, hermano. Dese un aplauso porque usted se va salvo. Usted hace guerra. Y eso es importante. Pero hay que decirle a los otros hermanitos que no siguen el orden, que es mira, simplemente, oye, pero tú viste lo que pasó ayer, te mandé aquello de YouTube, ¿lo viste? Y estamos aquí reprendiendo el demonio. Mira, pero tú viste aquello, ¿no lo viste? Muchachos, eso está espectacular. O mira, tú viste la película de Sansón, está brutal. Ah, eso ya lo hablas después. Aquí tienes que hacer la guerra. ¿Por qué? Porque estás entrando en desorden y él está mirando un desorden para quedarse. Y ahí entonces tú dices, pero ven acá, y esa persona te dice, ay, que me duele la cabeza, me siento esto, aquello, lo otro, y yo no sé, yo vine bien. Y, pues, eso mismo que estamos hablando. Se pegan. Se pegan. Ahora, si la iglesia no hiciera guerra espiritual, no pasaba nada, porque está todo bien. Está todo el mundo contento, está todo el mundo cómodo y te llevas todos los pichones que necesita el enemigo para que no sea salvo. ¿Es así? Yo tengo que hablar a ustedes así porque es que esa es la iglesia que Dios nos dio. Es una iglesia guerrera. Esto no es una iglesia para mucha gente, esto es una iglesia verdaderamente de los que van a ser salvos. Es lo único que yo le pedí. Yo suelto todo, pero es para eso. Porque mi trabajo tiene que ser fructificante. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? Si para el mundo lo hacía excelente, para él lo tengo que hacer súper mejor. Entonces, por eso la iglesia es guerrera. Y usted tiene que estar en acorde con esto, porque si no, va a recibir hasta dentro del pelo. Entonces, cuando usted lo llaman a orar, orar, interceder. Y se siente incómodo.
¿Por qué se siente incómodo? Porque hay algo que ya está dentro que no está en orden. Y usted tiene que decir, pero ¿por qué yo no puedo hacer? Si yo he sido lavado en la sangre del Cordero, mi nombre está escrito en el libro de la vida, el Espíritu Santo está en mí, yo recibo palabra. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no puedo? ¿Qué me pide? ¿Qué me impide? Y empiezan a flotar en su mente excusas de trabajo, excusas de compromiso, excusas de cansancio, excusas de menstruaciones, etcétera, qué sé yo, 500 cosas te puede meter. Te dice, ¿sabe qué? Ninguna es más importante que Cristo. Y usted se mete con Dios, y escúcheme, y Dios le va a bendecir a usted. Dios le va a bendecir, porque Dios no es loco, Dios sabe lo que hace. Pero usted tiene que tomar conciencia de tener el interés de ser la semilla de bendición. ¿Cómo usted va a hacerlo? Sirviéndole a otro. Sirviéndole a otro. Cuando usted ora por otro, usted está sirviendo. Cuando usted intercede, usted está sirviendo. Cuando usted se amanece como por X o Y personas o por un grupo de personas, usted está sirviendo. Pero no tiene que decirlo a nadie. Usted lo hace allí metido, donde vale, en el cuartito allí. Allá. Cuando viene aquí, la batalla está ganada. ¡Fuera! Se acabó. Pero ya te ganó la batalla. O sea, ya él te dio el territorio, te dio la persona, te dio la liberación. Entonces te hace que la persona tome conciencia, repite, dime qué es lo que está pasando. Pero ya el Espíritu lo habló, me lo dijo. Y cuando usted ve que yo se desvía, yo no, pero fíjate bien, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y Él lo que quiere es que tú te des cuenta de tu error, para que tú corrijas. Entonces, si no lo confiesas con tu boca, creyéndolo en tu corazón, no hay liberación. Porque tú tienes que reconocerlo. Si tú no lo reconoces, el Espíritu se para aquí y no pasó nada. Nada. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento de mi pecado ante el Creador. Y el Creador reconoce mi pecado y el diablo también. Y el diablo le dice, ¿sabes qué? No me confiese, no se arrepienta, de aquí yo no me voy. Y el Espíritu Santo no puede hacer nada porque Él es fiel a su palabra y su palabra es fiel a Él. ¿Se da cuenta? Que esto no es un caprichito, esto no es que me vea más bonito, es a la manera de Él. Y por eso es que la iglesia a veces no adelanta en autoridad y poder. Bueno, seguimos. Ya el concepto está entendido. Primera de Corintios 6:9 dice, si piensa que los impíos heredarán el reino de Dios, está malito. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y si te sigo diciendo, mira, sigue ahí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quiere decir que esto nos habla de una integridad y una moralidad que tiene que ser vista. ¿Por qué? Porque ese es el carácter del reino. El carácter del reino es la constitución almática nuestra que se tiene que ver a la luz del testimonio vivencial en la vida terrenal. O sea, lo que nosotros hemos creído, lo que hemos aprendido, lo que hemos visto y lo que hemos oído es parte constitutiva del reino de Dios. Y eso tiene que estar insertado en el alma nuestro y se tiene que manifestar en el testimonio. ¿Por qué? Porque si usted aprendió a mantenerse en la circunspección de la palabra de Dios, usted jamás, por mal que vea las cosas, se va a atrever a hablar mal de alguien. Usted lo va a llevar a las rodillas y en el foro correspondiente a hablar lo que se tenga que hablar, si es que es algo grave, ¿verdad? Si no, lo sigue llevando a las rodillas hasta que Dios decida qué se va a hacer. Pero no puede irse a criticarlo, no puede irse a hablar aquello, esto y lo otro, porque usted está rompiendo su propia constitución de reino que lo rige a usted con una vara de la palabra de Dios. Muchas cosas, voy ahora, muchas cosas el Señor nos muestra antes de que acontezcan
Y gracias a que Dios nos los pone antes que acontezcan, usted se obvia un montón de problemas porque nosotros lo presentamos a las rodillas. Pero eso lo hace Dios, porque nosotros no podemos hacer nada. Sencillamente interceder por la situación y darle duro por ahí para abajo. Pero el que lo hace es Dios. ¿Y usted cree que yo vengo a decirle a usted, mira, estaba orando por ti, por esto, aquello, lo otro, No. No. Yo no hago eso. Porque la gloria es para que vive. No es para más nadie. Y cuando yo le digo, como en el caso de Damari, no deje, este muchacho sigue orando, pues ya él sabía lo que venía. Y eso que pasó es para salvación de él. Pero era necesario para enderezarlo también. Pero pastor, como usted lo... No, te equivocado, papá. Dios sabe todo lo que hace. Que a lo mejor no nos gusta, pues tal vez, pero es lo más correcto. Entonces cuando yo iba a decirte, me cayó la boca, no. Yo no sé si después se lo reveló a ella porque ella habla con Dios, pero no. Y yo que señor me que le decía, vamos a seguir orando. Y te dice, sí, pero ¿y por qué vamos a orar? Nada más con que sepa que tiene que orar por él, más nada. Dios va a revelar lo demás, olvídate de eso. Un ejemplo, por decir un ejemplo, porque ¿verdad? Tenemos confianza. Y lo que tenemos que aprender todo. Yo tengo un hijo apartado que se bautizó aquí. Cabezón, pero bueno, sigo orando por él. Y Dios lo va a traer. Y tenemos que insistir en lo mismo. Y los que no tenemos hijos que se han convertido, van a venir. Y sabemos que va a venir un tiempo final donde eso va a ser una estampida que va a venir a la iglesia. Porque es una estampida lo que va a venir. Pero tenemos que nosotros estar preparados para ayudarlo. Y para orar e interceder. Porque esa es la clave. Así que ya sabemos que esos tipos no van para ningún lado. A menos que se cambien al dueño correcto para que no estén en fornicación, idolatría, en adulterio, no sean afeminados, etcétera, ladrones, avaros, pues todo lo que dice, maldicencia, estafadores, no van a heredar el reino del cielo. Y eso hay que dejárselo meridianamente claro a la gente. Porque si ustedes lo saben, yo le mandé por WhatsApp a muchos de ustedes la Biblia nueva, donde ellos sacaron las páginas. Y entonces, ahora pues todo esto que dice Gálatas lo sacaron, todo lo que dice Corintios lo sacaron. Y ahí es todo, ellos lo cuadraron todo, donde los afeminados, los adúlteros, los que se echan varón con varón pueden ser salvos. Hasta eso hemos llegado. Y esa Biblia te la están dando de gratis. Así es. Pero ya está pasando para cumplimiento de la palabra. Martí, ¿qué va a decir algo? Específicamente sobre el versículo, cuando lo estaba leyendo hay algo que me llamó la atención. ¿Cuál para de que ellos? usted me lo aclare. Primera de Corintios 6:9. Ajá. Cuando está nombrando cada una de las cosas, fornicarios, idólatras, ¿por qué pone por separado afeminados y los que se echan con varón? Los pone aparte Porque y son pensamos que es lo diferentes mismo. cosas. Son dos cosas diferentes. El afeminado son los que tienen manerismo de mujer siendo varón. Y aunque no se han acostado con el varón, espérate, voy a explicarlo bien. El manerismo implica una acción indeterminada de un sexo no determinado. Ese es el original. Por lo tanto, cuando te lo traducen aquí en español, te hacen la especificidad y al otro que se echa con varón. Ok, ¿qué pasa con el afeminado? El afeminado es el preludio de la manifestación de un espíritu de homosexualismo. Entonces, esa feminidad que se puede pegar de hombre a hombre, de mujer a mujer, él la quiere cortar porque ya en la ejecución del manerismo está el pecado. Como el hombre que concibe en su mente una mujer que no es de él, ya pecó, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Lo que pasa es que lo está haciendo con gesticulaciones, con voz. Usted ve que el hombre afeminado, donde quiera que llega, quiere ser el que llama la atención. Se ríe más duro, habla más duro. Y tú dices, ¿qué pasa? Y él llama la atención, porque tiene una necesidad intrínseca de ser valorado a través de los demás. Y esa necesidad hace que caiga en el homosexualismo. Eso usted lo ve mucho en los varones afeminados. Empieza con afeminada. El otro extremo es que, manerismo, el otro extremo es que se quedan callados. No hablan con nadie. Son trancados. Los dos extremos, y el afeminado y el manerismo, lo llevan a acostarse hombre con hombre. Si estoy hablando de los homosexuales, casi siempre estas características que estoy hablando son de varones.
Y entonces por eso la palabra te lo separa. Porque ya el que se echó con varón ya está en el pecado. Pero el afeminado ya está en el pecado también, pero no consumado. Ajá. Dale el micrófono. Yo tengo un ejemplo de una amistad que yo tenía en la escuela, que él era bien afeminado, Ajá. pero de por sí sabíamos que le gustaban las niñas, porque estaba enamorado de una de las niñas. Pero ya cuando se gradúa, va a la universidad, pues llegó un momento en que hizo la transición y experimentó Ajá. con el varón, Ujú. y de ahí pues se quedó y se volvió completamente homosexual. Y de ahí se abrió las puertas a meterse en santería y todas esas cosas. Toda esa puerta se abrió. Pero él era bien afeminado, hablaba bien como mujer, pero que era el afeminado solamente. Y después cuando ya empezó a experimentar, pues ahí Sí. sí, Porque ese es el principio. que yo lo vi y eso es real. Eso pasa. Sí, porque acuérdese, mire, acuérdese de esto. Toda acción proviene de la persona, de lo que se llama la concupiscencia, que es la parte pecaminosa que opera en la carne. Si usted no corrige la carne, eventualmente la manifestación que usted asuma es la que usted va a adquirir. Yo siempre le he dicho a usted, si usted anda mucho tiempo con un gago, termina gagueando, y si anda mucho tiempo con un cojo, termina cojeando. A menos que usted reprenda eso y no lo acepte. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? El afeminado busca a otra gente que le apoye en sus características para la manifestación hasta que termina haciéndolo y entonces él conquista a otros que son varoniles para él manifestarse la feminidad que ya la tiene espiritualmente, pero que la manifiesta en el cuerpo carnal. ¿Para qué? Para complacencia mutua de un deseo espiritual, pero no, y que está carnal, equivocado, pero no es lo correcto. Por ejemplo, y por eso es que yo le decía que los afeminados, los lésbicos y los homosexuales no pueden adoptar niños. Esa es la base. ¿Por qué? ¿Qué le va a enseñar un padre afeminado? ¿Qué le va a enseñar un padre homosexual a un niño, aunque sea sano? A ser homosexual. Lo va a hacer, y si es nena, va a ser lesbiana. ¿Por qué? Porque es un espíritu y se va a pegar, se va a contaminar. Es más, esto es tan fuerte que hay padres que son castrantes con sus hijos, los hijos se apegan a la madre y terminan siendo homosexuales. ¿Por qué? Porque el espíritu de feminidad que está en su mamá se transfunde a él y él adopta características de mujer. Por eso el padre es insustituible en el hogar. Entonces, si no se lo explica a esa gente, esta es religiosidad. No, eso es conducta humana. Que la Biblia lo diga son otros 20 pesos. Porque antes que existiera la conducta humana, ya la Biblia existía. Pero como ellos no entienden eso, pero no es más. Pues claro, pero ellos no entienden eso. Entonces, ese es el problema. Por eso el padre es insustituible. Y la madre también es insustituible. Tienen que ser criados como tiene que ser. Es que Dios es perfecto. Es el orden perfecto de Dios. Muy bien, seguimos. Cuando piensas que eres sabio porque tienes sabiduría de este mundo, mira lo que dice 1 Corintios 3, 18. No tiene mática. Dale. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. En otras palabras, lo que te está diciendo es que siempre seas almáticamente con un espíritu en tu vida de aprendizaje. Tengas un espíritu enseñable o un espíritu de estudiante. ¿Por qué? Porque Dios te va a decir cómo tú vas a manifestar la guerra espiritual que llevas en tu vida. Y Él sabe las estrategias que tiene que usar, las cuales por más sabiduría que tú tengas, nunca va a ser lo suficiente para hacer efectivo lo que tienes que hacer.
¿Entiendes? Por ejemplo, mire, te vas a reprender un espíritu inmundo. Él sabe lo que le tiene que decir para echarlo fuera. ¿Por qué? Porque cuando usted va en la sabiduría de Dios, Él le dice la característica que toma dominio ese espíritu en esa persona, que vamos a suponer que se deja saber, no tiene siempre la misma característica, y Él le dice a la característica para que el espíritu inmundo suelte a nivel del homúnculo cerebral, que es el muñeco que tenemos, donde está ocupando el espacio. Les voy a explicar eso. Mire esto, esto es guerra espiritual, y la clase de guerra espiritual. Jezabel, vamos con Jezabel porque conocemos todos Jezabel. Tiene 21 características. ¿Cuál de esas características, ese espíritu inmundo, es dominante en la mente de esa persona? Porque esa característica es la que domina el espíritu de esa persona. Entonces tú no puedes ir por las cositas suaves que se manifiestan, sino por el que está comandando a través de esa característica a la persona. Y la tienes que llamar por ese nombre. Entonces, ¿cómo tú lo vas a saber? Pues que el Espíritu Santo te lo dé. No hay forma. Yesenia no puede ir a arrestar a nadie si no le dicen, mira, tal delito, fulano de tal, con estas características. No, es que me cae mal el tipo, lo voy a arrestar. No puede hacer eso. Porque la van a coger, la van a linchar. Dios la guarde, ¿verdad? Cancelado. Pero te quiero decir, aquí es el mismo orden. Y en ese orden usted tiene que caminar, estar escuchando. Por eso es que usted ve que se le pregunto, y a veces usted dice, pero ¿por qué vuelve y me pregunta lo mismo? Y usted da dos respuestas diferentes. Y a lo mejor la última es la que está esperando el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Y él sabe la respuesta, el Espíritu Santo la sabe, pero él la quiere que usted se dé cuenta. Para que usted sea el que se repita y renuncie. Porque si usted no se da cuenta, no va a tener ningún efecto. Porque no va a soltar. Por eso tenemos que ser honestos y transparentes. Y como yo siempre le digo, cuando tiene una situación, mire, venga, pase al frente y busque el remedio con Dios. No se lleve la carga que trajo porque eso no es de Dios. Y mire, le digo más, quizá usted no necesita que yo ore, usted lo puede entregar ahí, Espíritu Santo, ¡pah! Y lo tumba al piso y lo hace ahí mismo sentado. Pero si el Espíritu Santo quiere que yo lo haga, pues yo lo hago, para eso estoy aquí. Pero quiero decir que usted se puede hacer la autoliberación usted mismo. Usted mismo. Fíjese dónde estamos hablando. Usted mismo. Si tiene el Espíritu Santo, tiene el conocimiento y está dispuesto a pagar el precio. Porque son tres cosas. Ahora yo no voy a hablar por mí mismo y sigo en el pecado, hago como me da la gana, no está haciendo nada. Lo que está es contaminándose más. Pero usted mismo puede autoliberarse. Porque el Espíritu Santo lo hace en usted. Seguimos. Al parecer espiritual, cuando una lengua no conquistada revela tu verdadera condición. Ese es Santiago, el libro de Santiago, el poder de la lengua en Santiago 1.26. Martica, léeme 1.26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vana. Quiere decir que, salud, tú proclamas el evangelio que has escuchado, el cual has creído, el cual tú perseveras. Pero ahí que está la clave. Si tú no tienes dominio de la lengua, la perseverancia en la palabra es fallida. ¿Por qué? Porque lo que tú manifiestes con tu boca no ha sido filtrado por el Espíritu de Dios y por lo tanto vas a hablar lo incorrecto delante de Dios y al hablar lo incorrecto delante de Dios, el enemigo va a tomar lugar en tu vida porque has hablado mentira. Igualmente pasa cuando hablamos sin saber a fondo las cosas, pues nos convertimos en mentirosos sin darnos cuenta porque hemos presumido X o Y respuesta cuando lo que Dios quiere hacer es otra cosa. Entonces eso nos hace que nos contaminemos. ¿Por qué? Porque pensamos en la lógica y Dios no va con la lógica. Dios no va con el intelecto. Dios va con las cosas de Él. Y como Él no hace las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Él, nosotros tenemos que aprender a someternos a Él. Y esa es la clave. ¿Por qué? Porque a Él le encanta, le gusta, anhela hacer el imposible. Ahí es que Él se mete. Para demostrar que Él es Dios. No te dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Pues no la va a compartir contigo tampoco. Porque Él hace como Él quiere.
tú tienes que meterte en esa gloria de Él. Pero no lo va a hacer por ti, la va a hacer porque Él es Dios. Y entonces lo reconoce y Él se glorifica. Pero es la forma, o sea, no podemos hacerlo de otra, no podemos hacer GB. Porque yo pensaba, pues pensaste mal. No, porque yo creíste mal. No, es que la hacían así, pero lo hicieron mal. ¿Me iba a decir algo, Martica? No, está muy bien. Seguimos. Si crees que Jesucristo vino en carne, segunda de Juan 2:7. Vamos a leer. Vamos, hay que hablar de eso porque eso es importante. Eso es autoridad del reino. Juan 2:7. No, creo que es segunda de Juan, capítulo 1. Es un solo capítulo. Pues debe ser, léamelo entonces. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esto es importante porque este versículo usted lo usa para corroboración si la persona quedó libre. Mire cómo hacen. Usted usa ese versículo, que lo repita la persona, y usted tiene que fijarse en la fascia de la cara. Si lo dice naturalmente y se sostiene tranquilo, o se hace así, o asado, o así, el enemigo está metido ahí adentro. Le voy a explicar por qué. Cuando usted recibe el mensaje de este versículo específicamente, que se llama probar los espíritus, el espíritu inmundo, cuando usted lo está repitiendo, está sintiendo a nivel de corteza cerebral el impacto de esa verdad. Y cuando toca neurológicamente la corteza cerebral, hay una manifestación somática en el cuerpo de eso. A veces no está en la cara, puede estar en el pie, pero está en alguna parte, usted se va a dar cuenta, porque usted lo está mirando. Por eso usted ve que yo hago así a veces, me alejo un poquito para ver lo que pasa. Pero es eso. ¿Por qué? Porque ahí usted está examinando si verdaderamente la persona está libre o no. Y entonces le pregunta al Espíritu Santo y él dice, sí, está bien ya. O se va ahora. O le dice lo que sea. Pero usted tiene que ver, cuando hace confirmación de esto en el Espíritu, que la persona tiene que mantenerse como está, normal. Si la persona tiene algún movimiento, si tiene alguna mueca, o hace algún movimiento o gesticulación con los ojos, con las bocas, o el cuerpo, quiere decir, si se resiste es más claro. Pero que usted diga, lo repitió, pero hay algo que no está bien, entonces tiene que decir, Espíritu Santo, dime qué es lo que falta. Porque no le puede preguntar a la persona porque dice, no, yo estoy bien. Porque no tiene conocimiento y no sabe lo que está pasando. Pero usted que está guerreando, sí lo tiene. Entonces tú tienes que preguntarle y escuchar. No tenga nunca prisa. Tómese el tiempo que sea y usted escucha. Porque usted está escuchando, pues usted lo va a corregir. Si pasó todo bien y usted examinó y dice, ok, ya, sigue para el otro. ¿Lo ven? ¿Entendieron el mecanismo? Porque acuérdense que el alma está en nuestra mente y eso está en el lóbulo frontal. Y en el lóbulo frontal domina todos los movimientos. Por eso usted lo puede ver. Y él no puede dejarlo de hacer si está adentro, porque usted se va a dar cuenta. Esas áreas no la puede inhibir. Igual que no puede inhibir la lengua. Por eso es que tenemos que mantener la lengua a la obediencia. Porque la lengua es la rueda de la tentación que quema el mundo. Bien, vamos a seguir. Dice, si piensas que el contacto con el pecado no tendrá efecto en ti, mira lo que te dice 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33 dice lo siguiente, si piensas que el pecado no tiene efecto en ti. 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que ser santos. No podemos reunirnos para hablar del prójimo, para criticar al otro, para quejarnos, para entrar en crítica. No, porque estamos abriendo puertas, rompiendo la santidad, no estamos siendo rectos delante del Señor y por lo tanto no somos dignos de que el Espíritu Santo esté en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. Y yo le he dicho a usted,
Se lo vuelvo a decir, que cuando Jesús cargó el pecado del mundo, Dios lo dejó solo. Y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces tú vas a decir, pero ¿por qué tienes que estar contigo cuando tú estás en pecado? ¿Acaso tú y yo somos mejor que Jesús? Porque te tengo que hablar, o sea, este nivel es bien crudo, porque es la realidad. Aquí no es pasarle la mano a la gente. Yo no quiero líderes pasándole la mano, porque no se forman. Se vuelven gallinitas. Y a llorar para maternidad. Aquí es como tiene que ser. Eso es que está bien poca gente. Yo lo sé, es duro. Pero ¿cómo podemos crecer? No podemos crecer de otra manera. Hay que ser como tiene que ser. ¿Qué pasa? Al no tener santidad, lo que estamos haciendo es malgastando nuestro tiempo y nuestra energía para ser utilizados por las tinieblas. Y cuando las tinieblas toman lugar en tu vida, como tú no las reconoces, andas con ese aguijón en todo momento. Y a la larga, si no lo identificas, te saca de la verdad de Cristo. Y ahí viene la apostasía y hace salsa de tomate contigo. Te va a dar duro. ¿Por qué? Porque entonces empieza a ver los defectos de aquel, el defecto del otro, el defecto de aquel, el defecto de aquí, el defecto de allá, y en todo lo ves defectos. Tú no te das cuenta que el que está mal eres tú. Pero él te hace eso porque tiene derecho legal, porque tú abriste la puerta hablando lo que no debías hablar. Entonces, por eso es que te lo dice bien claro. Fíjate cómo te lo dice. Vuelvo otra vez a la lectura. Dale, Martica. La Corintios, 1 Corintios 15:33. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué te quiere decir? Cuando tú te sientas a hablar mal, tú te acostumbraste a hacer lo correcto, pero abriste la puerta, ya se te fue la chaveta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace así y el enemigo entra y te sigue zarandeando y te conviertes en una víctima. Eres un victimario dentro del pueblo de Cristo, sin ninguna autoridad. ¿Y por qué eres victimario? Porque él tiene derecho legal de tocarte, molestarte y perturbarte y atormentarte y ponerte, darte contra el piso. Porque abriste la boca a decir palabras que no era de Dios. El lema, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. A usted ve el lema, ¿por qué? ¿Verdad? Esa es la clave. Bueno, ya. Dominio propio. Habiendo estudiado esta lista, ¿encuentras áreas en las cuales el enemigo te ha engañado? Sin duda. Si es así, reconoce el engaño, arrepiéntete y regresa al campo de batalla. Fíjate que te lo dice. Hay que reconocer el engaño. Después que reconocemos el engaño, nos arrepentimos. Y después que nos arrepentimos, podemos regresar al campo de batalla. Fíjate, no te dice, ya fuiste engañado, ahora regresa al campo de batalla. No, arrepiéntete y regresa al campo de batalla. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos, el tipo que entró, la entidad espiritual de oscuridad, se va a quedar ahí y lo que hace es que va a usar tu intelecto para intelectualizar toda la iglesia de tal manera que tú choques con tus hermanos, choques con la enseñanza, choques con la palabra y terminas sacándote de la iglesia. Y te vas al mundo. ¿Qué va a pasar? Como consecuencia, el principio que tú creíste de verdad, lo has desechado por una mentira que tú mismo te has abierto la puerta, te saca de la iglesia y pasa lo que se llama, que Pablo habla en Corintios, que te manda un espíritu de error para que tú creas tu propia mentira y te pierdas. Dice, pero Dios es tan malo. No, es que cuando tú empezaste a hablar en el desorden de la palabra, no es al pastor que tú dañaste, no es al pastor que tú ofendiste, no es al hermano ni a la hermana, es a ti mismo. Es a ti mismo. ¿Por qué? Porque Él te llamó para bendecirte, pero tú lo rechazaste a Él y por consecuencia el acto pecaminoso va contra ti con un resultado nefasto. Y Él envía un espíritu de error para que crean su propia mentira. El otro día David lo dijo aquí, de unos que se fueron de aquí. Ahí tiene el efecto. ¿Por qué?
porque ciertamente lo mismo que siembra, eso mismo cosechará. Lo dice la palabra, si esto más claro no puede estar. Y todo es un engaño. Por eso es las cosas hay que venirlas a hablar en el foro correspondiente y no anticiparse a hablar lo que no debe ser. Porque ahí es que viene el error y te enreda las tinieblas y te roba la bendición. Así que funciona esto. Y esto por la palabra. Bueno, estoy cumpliendo con el horario. ¿Alguna duda, pregunta? Quiero orar por esto que estamos enseñando hoy. ¿Alguien identificó algo? Pues te se le entrega al Señor, no me lo tiene que decir. Y vamos a orar para que Dios limpie su alma y usted pueda regresar al campo de batalla. Amén. Amén. Vamos a orar, vamos para la parte 3. La Biblia declara. Aquellos que ustedes estuvieron sintonizados a través de internet, si gusta hacer esta oración, puede hacerla y coger el beneficio del arrepentimiento, de ser engañado, identificarlo, arrepentirse y entrar al campo de batalla. Vamos a hacer esta oración en el nombre de Jesús. Te entregue al Señor lo que tenga que entregar y Dios hará la diferencia. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor, nosotros hemos identificado, usted entrega ahí, esta actividad demoníaca que ha venido a perturbar mi paz. Yo te la entrego ahora en el nombre de Jesús. Tráigala ahí. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú escuches lo que tus hijos van a entregar. Y las tinieblas también lo están escuchando. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ellos se arrepientan. Una vez identificado esto, se arrepientan. De tal manera que el enemigo, lo que tomó ventaja, ya no tome más ventaja en la vida tuya. Y en el nombre de Jesús ahora mismo, atamos y reprendemos esa entrega. Te repita conmigo, Señor Jesús, en este momento, yo te identifico la obra de maldad que operó en mí, la cual yo cancelo y me arrepiento de haber abierto las puertas para que entrara en mí. Así que lo ato, lo echo fuera en el nombre de Jesús y declaro que la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario me limpia y me emblanquece más que la nieve. Porque yo pido perdón, me arrepiento y me reinstalo a la posición que tú me vas a llevar de autoridad contra las tinieblas. De tal manera que no puedan tocarme, que no puedan penetrar a mi casa y yo sea cubierto por el cerco de la sangre del Cordero. Y recibo audición en mis oídos del Espíritu Santo. Abro mi mente para crear una mente nueva en Cristo. Y como tal, podré ver con los ojos espirituales. Podré declarar la palabra sazonada tuya, de autoridad y poder, contra toda obra de maldad. Y le digo que los espíritus inmundos no podrán sujetarse, porque tendrán que irse fuera. Porque yo estoy en la autoridad que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario, la cual la utilizaré conforme al Espíritu de Dios en mi vida para mantenerme libre y llevar a otros a la libertad en Cristo. Lo declaro y lo pido y lo desato en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso, Señor.